Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo nuevo de nuestro podcast We Are Podcast. Nosotros somos el equipo de WRU y para quien no nos ha escuchado las últimas dos emisiones, tanto los últimos dos capítulos como estos dos que vienen, o sea, el que estrenamos hoy y el que estrenamos el siguiente martes, los dividimos porque se hizo súper largo. Ahora nuestro tema va a ser ejecución de pauta digital. Cuéntanos, Jorge, ¿qué vamos a ver en este primer capítulo? Lo que vamos a hablar, o mejor dicho, lo que ya hablamos, es cómo se definen los objetivos de una campaña pagada. Ahí, bueno, les estuvimos platicando al equipo, sobre todo a los que son un poquito más ajenos, en qué consiste, ¿no? Esperamos que disfruten este capítulo y pues la próxima semana vamos a ver la conclusión. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo de We Are Unlimited y el día de hoy les traemos un tema muy interesante que tiene mucho que ver con nuestra interacción con el cliente, que es la cuestión de medios pagados. Tener una pauta digital, que es como internamente nosotros lo manejamos como pauta digital, o inversión en medios pagados, siempre es para todos nosotros un reto, sobre todo al momento de definir objetivos. Primero voy a presentar al equipo y ya nos adentramos al tema. A la primera persona que veo es a Fer de Querétaro. Buenos días, Fer. Hola, buenos días a todos. Pues soy Fer Gascón, ya me han visto y escuchado en capítulos anteriores, directora de contenido digital y me dedico más a social. Luego veo a Rafa. Buenos días, Rafa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafa y estoy desde Barcelona. Saludos a todos. Luego veo a Ro. Hola a todos, yo soy Rodrigo García, parte de la coordinación de Social Strategy. Buen día. Después veo a don Jorge. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Gascón Matamoros, servidor y amigo, y me conocen como el chico de pautas. Y por último veo a Rojo. ¿Cómo estás, Rojo? Hola, muy bien. Aquí Luis Orrojo y lo mismo que en capítulos anteriores. Hago lo mismo. Sigo haciendo artes y sigo en Las funciones producción. no han cambiado. Muy bien. Pues bueno, Exacto. el tema de hoy es tema de pauta digital y decidimos hacer un capítulo de pauta digital o de medios pagados porque nos hemos topado con muchos requerimientos, bueno, no nada más requerimientos, sino con muchas piedritas en nuestra historia como agencia en cuanto a pauta digital se refiere. Nosotros manejamos básicamente todos los formatos de pauta digital, incluyendo programática y rich media, ¿no? Sin embargo, me parece que hay muchos factores que nos han hecho tener como estas ciertos como roces con cliente al momento de la ejecución de una pauta. Y a mí me parece que eso es de lo que tenemos que hablar hoy, ¿no? En desglosar cuáles son estos tres como rubros en los que nosotros tenemos un poco de conflicto con los clientes. Uno que me parece que son los objetivos, otro que me parece que es la inversión y otro que me parece que es el target, ¿no? Entonces, me gustaría empezar a hablar de objetivos de una campaña y cómo se definen los objetivos de una campaña. Jorge, háblanos de los objetivos de pauta, por favor. Bueno, primero que nada, a mí me gustaría empezar. Yo creo que el título de este capítulo debería ser todo lo que quería saber de pauta, pero no se atrevía a preguntar, ¿no? Porque es un mundo lleno de... Se me fue la palabra en español. En inglés es de misconceptions, ¿no? Porque tienes el hecho de que estés tú pagando un anuncio no necesariamente va a garantizar el hecho de que aparezcas o no dentro de motores de búsqueda, redes sociales, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes temas que hemos visto con clientes es, oye, si ya tenemos un presupuesto que puede ser alto o bajo dependiendo de los alcances, ¿por qué no está apareciendo mi anuncio? ¿No? Creo que es muy importante poder definir a los clientes y dejarles bien claro que si tienen un presupuesto definido, no necesariamente va a ser garantía de que vas a aparecer, ¿no?
Existen los factores como el tipo de oferteo con el que estás empezando, tu audiencia, tus emplazamientos y siempre, bueno, en mi experiencia profesional, siempre ha sido un poquito difícil sensibilizar a los clientes con respecto a qué es lo que están necesitando exactamente, ¿no? Tenemos casos que nos dan presupuestos muy, muy altos y cuando buscan su anuncio no les aparece, ¿no? Entonces llega el cliente súper molesto porque esa es la realidad, ¿no? Están invirtiendo una cantidad fuerte y ellos quieren siempre llegar con la búsqueda y aparecer en el primer lugar, ¿no? Recuerdo perfecto nuestro cliente que era una institución educativa eh, que tenía todos los niveles académicos sabidos y por haber, todos los que se imaginen, esos los tenía. Y la directora, me parece que era del departamento de finanzas, se preguntaba muchísimo por qué ella no veía los anuncios y se estaba invirtiendo una cantidad importante de anuncios, ¿no? Si ella pues rebasaba los 35 años de edad, ella ya no era target, ¿no? De acuerdo a los lineamientos de campaña. O sea, si los lineamientos de campaña estábamos hablando de padres de familia para tal o de alumnos para tal, ella por sus características, intereses y navegación, pues no era el target, no era el target. Y para cara de cliente en este caso, era una mala ejecución de campaña cuando, bueno, todos los predeterminados para la misma habían sido revisados con la persona con la que teníamos el contacto de forma frecuente, que era la persona de promoción y difusión. Y estaban de acuerdo con cómo dividíamos el target. Pero a ver, explícanos un poquito, Jorge, ¿cómo es que esta persona que por edad sí cabía en el target no podía ver anuncios específicamente en Google? Ok, mira, aquí tiene que ver más que nada sus intereses y sus hábitos de navegación, ¿no? Porque ella se encontraba en una zona geográfica donde no iban a aparecer los anuncios, ¿no? Estábamos hablando de que ella vivía en otra delegación, alcaldía ahora. Sus hábitos de navegación no hacían match con ninguno de los intereses de las carreras que nosotros estábamos ofertando en ese momento. ¿Por qué? Pues porque ella tenía un perfil muy administrativo y buscaba el anuncio de la carrera en psicología, por decir algo, ¿no? La segmentación que nosotros hacíamos no era la correcta para ella en específico, ¿no? Entonces, al final del día, eso ocasionaba que el anuncio no se disparara por estos factores, entre otros, ¿no? También había otros factores como, bueno, el horario en el que estaban corriendo los anuncios, también teníamos que ver un poquito con el objetivo mismo de la campaña, porque si bien hay muchos objetivos que se ven reflejados en, ok, que me aparezca mi anuncio, de forma interna son completamente distintos, ¿no? Porque nosotros podemos buscar un objetivo con el cual llenen un formulario o que tengan o tener un lead válido, que de cara a usuario es lo mismo, te aparece el anuncio en Google y ya, ¿no? Pero tú de forma interna tienes que designar costos por adquisición, tienes que asignar valor de conversiones y todos estos parámetros que de una u otra forma hacen que el presupuesto destinado no dispare los anuncios a todos, ¿no? Y esto no es una falla, contrario a lo que pudieran creer los clientes, no es una falla, sino que es precisamente la forma en la que nosotros tratamos de optimizar el presupuesto. Como dirían los vaqueros, give you more bang for your buck, ¿no? Exacto. Ahora, algo que me parece que los clientes un poco pierden de vista es que muchas veces las búsquedas o el target también lo definimos de acuerdo a el tipo de búsqueda y si la marca está relacionada con el tipo de búsqueda. Es decir, si esta persona o las personas que están encargadas de la marca tienen like en la página o entran de forma constante o tienen como página principal la navegación en la página de su marca, poco probable es que salga sus anuncios cuando estamos quitando al público que ya está cautivo para ese objetivo, ¿no? Exacto, sí, y podemos hablar a lo mejor de listas de remarketing de, oye, pero es que yo estoy navegando en el sitio, debería estar en una lista de remarketing. No, al final no, porque no eres parte del segmento. Y esto es muy, muy importante y es algo que siempre he buscado la forma de decírselos a los clientes de forma un poquito más
tierna quizás, por muy empapados que estén en su negocio o en su organización, nunca van a ser parte del target. Jamás. No, claro. El cliente nunca es el target, ¿no? Exactamente. Ahora bien, me parece que por un lado está esta parte de target. O sea, una campaña tiene éxito si un target está bien definido. Y cómo el cliente debe de definir el target en conjunto con su agencia. Yo creo que sería como el siguiente tópico, es pues poder definir cuál es su buyer persona o dónde están sus diferentes nichos de mercado, ¿no? Exacto, mira, de forma interna, tú como organización o como empresa, tú ya debes tener definido el buyer persona, ¿no? Pero ese es el ideal. Igual que si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. Desafortunadamente, pocos son los clientes que realmente se meten en ese sentido de, ok, ¿cuál es mi buyer persona? Entonces es parte de la agencia donde se tiene que poner a definir, ok, va a ser hombres de 15 a 45 años que tengan X, Y, Z intereses, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con la propuesta o con la segmentación ya directamente con el cliente, te dicen, oye, es que ese no es mi target, ¿no? Bueno, pues es que lo que estamos viendo aquí en tus analytics o en tu data es que ese es tu buyer persona, ¿no? Y entonces es difícil también como encontrar un match entre lo que ellos creen contra lo que realmente es, ¿no? Tienes que ser muy, muy, muy conciliador para poder hacer que esas dos cosas empaten, porque pues, al final del día tienen que ser, son tus clientes y tienes también que darles gusto de alguna forma, pero también tienes tú la obligación de cumplir con ciertos KPIs que ya tanto tú de forma interna como de forma externa se van definiendo. Correcto. Ahora me gustaría un poco hablar, yo creo que presupuesto se deja al final, porque al final del día no existe presupuesto ideal ni presupuesto suficiente para ningún cliente, ¿no? Sobre todo si las inversiones son en Google, donde Google tiene pues esta costumbre, pues no sé cómo decirlo, un poco mercenaria, donde mientras más inviertes más te pide, ¿no? Y entonces estás en un constante oferteo donde nada de lo que haces es suficiente y te lo cortan y te lo limitan, porque bueno, pues es de donde viven, ¿no? De las inversiones en sus diferentes plataformas. Me gustaría irnos un poquito a la parte creativa de un anuncio. ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento de una pauta digital o de artes y creativos de pauta digital y artes comunes para difusión o branding en social media, por ejemplo? No sé si Fer quieras comentarnos. Pues sí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta porque son especificaciones muy claras, que es como el texto, las medidas, el peso, todo es muy específico cuando es pauta, ¿no? Entonces sí, la verdad es que a veces es un poco complicado porque precisamente por no tener tan clara esa parte anterior que comentó Jorge, es difícil porque muchas veces ven el anuncio y dicen, pues es que nada más dice compra, ¿no? O nada más dice el precio, cuando en realidad pues no le puedes meter más texto. Entonces sí hay que ser muy específico también con eso y tratar de explicarle a los clientes que pues así es y que no hay como muchas opciones para hacer un arte tan llamativo, ¿no? Como ellos quisieran. ¿Cuáles son los retos que tú consideras que han sido los más importantes en el área específica de inversión de medios para el área de desarrollo o de concepto gráfico? Un reto importante creo que es el llegar a el que tú veas un anuncio y el objetivo sea compra, ¿no? O sea, que realmente diga o transmite el mensaje que quiere el cliente. Sí, porque hay una cosa muy importante que sí vale la pena destacar, y es que las políticas de anuncios en todas las plataformas están cambiando constantemente. Cambian tan rápido que no necesariamente la literatura sobre ellas está 100% actualizada.
tú podrías decir, ok, es que es responsabilidad de Google o de Facebook tener siempre todo 100% actualizado. La realidad es que no, ¿no? Entonces al final tú tienes que ir como buscando esos trucos para poder sacarle la vuelta. Esto no quiere decir que termines violando las políticas como tal, pero sí tiene que ver un poquito con... ahí sí va el hecho de la creatividad. Por ejemplo, lo que mencionaba Cristi. Hace todavía unos meses teníamos la famosísima regla del 20% en Facebook, ¿no? Donde un anuncio no podía tener más del 20% de texto, ¿no? Y a veces veías otras marcas que decías, oye, ¿y cómo se le fue, no? ¿Cómo le están dejando pautar esto? Y a mí me retacharon el anuncio que tenía una palabra. Entonces, al final, si te fijas bien, son políticas que no necesariamente se siguen al pie de la letra, y es raro de una forma porque están automatizadas, ¿no? Pero ahí ya cuando ya con la experiencia vas dándote cuenta de cuáles son esos, pues sí, esos atajos que puedes ir tomando, ahí es donde dices, ok, puedo hacer tal y tal y estos son mis alcances, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya la regla del 20% ya no está. Pero eso no está, quiere es un decir. Exactamente, eso no quiere decir que los anuncios que estén llenos de texto no tengan un alcance igual. O sea, al final te van evaluando la calidad del anuncio y te dicen, ok, este anuncio no es de buena calidad porque, bueno, sabe Dios, ¿no? Ellos tienen sus parámetros que si bien los puedes tú conocer, al final no necesariamente el hecho de que tú los conozcas va a garantizar que sea el mejor anuncio. Porque incluso puedes tener anuncios y lo hemos visto, anuncios que no cumplen para nada con los estándares de calidad, lo voy a entrecomillar, pero que tienen un rendimiento súper bueno, ¿no? Y anuncios que se apegan al 100% a todas sus políticas, dices, ok, pues a este anuncio le fue súper mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el anuncio con esas políticas literalmente no dice nada, ¿no? Ok, ahora me gustaría un poco también saber la perspectiva o la experiencia de Luis, estrictamente con el cliente del que estábamos hablando en el ejemplo anterior, cuyos planes de estudios tenían más palabras que el CID, ¿no? O sea, tenían unos títulos súper, 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 súper largos. Ajá. Y que nada más para meter, o sea, en estos anuncios teníamos que meter el plan de estudio o la, no sé si decir nomenclatura la clave del plan de estudio, la clave, el REBOE, el no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda tu call to action? O cómo tú solucionabas el hecho de que tú tenías ciertos mandatorios. O sea, los mandatorios que teníamos era el plan de estudios. Debería llevar una clave que era la autorizada por la SEP, me parece, ¿no? Y el REBOE. Debería de llevar el periodo de inscripción y debía llevar un logotipo que tiene texto. Que tiene texto. ¿No? Y además, ¿y dónde queda el call to action? ¿Cómo podías tú darle vuelta a eso de una forma creativa? Pues no era sé. todo un reto, es que era un reto. A ver, para que no entienda cómo funciona eso del 20%, esto es el 100% de la imagen, ¿no? Y el 20% vendría siendo como esto. Entonces, mete aquí el nombre de la carrera, el REBOE, que el REBOE es la clave, es como... Que yo sé que por ley lo tiene que llevar, ¿no? En sus anuncios. Es como la validación. La validación, ¿no? Aparte tenía que traer, inscríbete ya, empezamos en enero, la dirección, ¿no? Y era difícil, la verdad. Y aparte de este lado, el logo que tenía poquito texto. Entonces, pues es difícil, ¿no? Lo puedes meter, pero queda súper chiquito. Y si tú vas pasando tu anuncio en un celular, pues no lees nada, ¿no? Digo, nos dedicamos a hacer anuncios, pero nosotros no vemos anuncios, ¿no? Es como un anuncio y te lo saltas. Y es difícil captar la atención tan rápido. Entonces, por eso es de este tamaño. Y
Y lo que hicimos fue... también el cliente entendió muy rápido que tenía que ser de esa forma, porque yo recuerdo que los primeros llevaban así un chingo de texto y pasamos casi una semana corrigiendo, ¿no? Me acuerdo mucho de eso, corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo hasta que quedaba y hasta que le gustaba. Y fueron entendiendo rápido que no funcionaba así. Entonces, al final, nada más nos quedamos con el nombre de la carrera y la clave, y toda la información se le ponía en la En el parte copy out. del copy out. Y al final quedaron unos artes muy bonitos y funcionaban muy bien, creo. ¿No? Sí, funcionaban muy, muy, muy bien. Sobre todo bonitos y elegantes. Sí, quedó muy bonito. Sí. Eran anuncios bonitos y funcionaban cumplían con su objetivo. Entonces, creo que sí, se tiene que entender esa parte de que yo sé que queremos hacer un folleto en donde traiga toda la información para que la gente lo vea, pero no funciona así. Tú cuando vas scrolleando en tu celular y encuentras una imagen con mucho texto, dices mucho texto, ¿no? Y bye, bye. Súper. Ajá. Es que, Es más es que fácil ahí yo captar la creo, atención con algo así rapidísimo y dices, y entonces te detienes a leer qué más dice en tu copy out y pues así resolvimos esa parte. allí es importante para que los clientes se les haga un poquito pues de, ¿cómo se dice? Se les dé una lección y se les explique un poquito que los artes se tienen que transformar dependiendo de la aplicación. O sea, si queremos toda la Claro. información, para eso existe el folleto. Si queremos poner hasta los créditos y todo, pues a lo mejor ya hay un dossier, ¿sabes? O sea, hay O diferentes una aplicaciones redirección. para la misma comunicación. Entonces, dependiendo de dónde, del medio, se tiene que ajustar, eso siempre. Entonces, que no se puede simplemente hacer un cartel y decir, ahora tal cual, mételo en todos los medios. No, todo tiene una Sí. adaptación. Ahora, también es muy importante considerar algo, o sea, las pautas a nivel cliente casi siempre son una de las cosas más, vamos a llamarlo, más burocráticas del mundo, ¿no? Entonces, si tú tienes ya todos tus formatos adaptados y demás, tienen que pasar por varios filtros, ¿no? Filtro del área de promociones, filtro de mercadotecnia, etcétera, etcétera, ¿no? En muchos casos, por lo menos a mí profesionalmente me ha tocado, ¿no? Y esto te termina pegando en tiempos muy, muy, muy fuertes. O sea, tuvimos el caso de un cliente que necesitaba con premura, mucha premura, iniciar una campaña. Y el tema de las aprobaciones y la burocratización del proceso terminó lanzando la campaña mes y medio después de lo que tenían proyectado. Entonces al final llegan y te dicen, oye, ¿por qué no estoy teniendo resultados? Pues, bueno, básicamente porque la campaña no empezó cuando tenía que empezar. Tienes que sensibilizar mucho, mucho, mucho al cliente para decirle, ok, no toda la culpa va de parte nuestra, sino que es una labor compartida. En ese caso específico, porque estás compartiendo objetivos, ¿no? Y si tú tienes una campaña que necesitabas que corriera desde finales de octubre y la empiezas a correr a principios de diciembre, a un mercado que no va a estar prestando atención a los anuncios en diciembre, bueno, ahí por mucho que hagas y por mucho presupuesto, nunca vas a tener el impacto que estabas esperando, ¿no? Y es muy, muy importante, y aquí hago mucho, mucho énfasis en sensibilizar al cliente de, ok, si no ha tenido el resultado que tú estás esperando, pero existen esta cantidad de factores que son ajenos tanto a ti como a la agencia. Y bueno, aquí vamos a dejar la primera parte de nuestro podcast sobre pauta digital. Recuerden que los esperamos el siguiente martes con una nueva edición de nuestro podcast. Jorge, ¿dónde nos pueden encontrar? En nuestro sitio web wru.com.mx, en Facebook y en Twitter como We Are Unlimited, que es We Are Unlimited, en LinkedIn y Vimeo como WRU, y en nuestro Instagram WRU-oficial.
Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.